En esta lección nos toca ver el dominio y el contradominio de una función. Bueno, ¿qué nos dice el dominio? ¿Sí? Nos dice que el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x en una función. Estos valores de x tienen que hacer que la variable dependiente esté dentro de los números reales. Vamos a poner un ejemplo aquí. Si yo tengo aquí, esta es una función, así se expresa, se puede expresar una función, ¿sí? Que dice y, que esta es la variable dependiente, porque depende de x, ¿sí? Dependiente, y esta va a ser la variable independiente, que sería la x, ¿sale? Bueno, ¿y qué nos dice la definición? Bueno, nos dice que esta variable, ¿sí? ¿O cuál es el dominio de la función en total? Bueno, el dominio de la función nos dice que son los valores de x para los cuales el resultado cae dentro de los números reales. Es decir, x si vale 0, este valor aquí, 1 sobre 0, es igual a, o sería igual, si yo sustituyo aquí 1 sobre 0, sería igual a infinito. Este número no es real. Entonces, x aquí no puede valer 0, pero x puede valer desde menos infinito hasta, antes de llegar al 0, unión, después de 0 hasta infinito. Es decir, para todos estos valores o para todo este dominio de la función o todos los valores de x, existe un resultado que está dentro de los números reales. Ese es el dominio. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos aquí y igual a raíz, ¿sí?, de x, pues aquí, ¿cuál sería nuestro dominio? Pues aquí este número o esta variable no puede ser un número negativo, porque entonces nuestro resultado no entraría dentro de los números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque un número negativo, la raíz de un número negativo es un número imaginario. Entonces, aquí el dominio iría desde 0, bueno, aquí sí podemos tocar el 0, ¿sí?, desde 0 hasta infinito, ¿sí? Este es el dominio, es decir, los valores que puede tomar x para que y sea un número real, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a ver ahora qué es el contradominio. El contradominio, también llamado imagen, codominio, rango de la función, es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y en una función. Y aquí está, ¿no?, este ejemplito. Sí, bueno, aquí. Teníamos nosotros anteriormente que y era igual a 1 sobre x. ¿Cuál es el contradominio? Pues todos los valores o todos los resultados de y cuando x se hace un barrido en su dominio. Decíamos que aquí x iba a ir de menos infinito hasta 0 sin tocar el número 0, ¿sale? Entonces aquí estos valores, cuando nosotros hagamos el recorrido, va a ser el contradominio, van a ser los valores. Aquí dice, para cada x, ¿sí?, pertenece un y. Si aquí x valiera 1, y vale 1. Y si x valiera 2, y va a valer 0.5. Este va a ser el contradominio, es decir, los valores que va a tomar y en los números reales cuando x haga su barrido
o su recorrido durante o por todo el dominio. ¿Sí? Y aquí, esta es otra forma de expresar las funciones. Podemos expresar una función f de x igual a 1 sobre dx. ¿Esto qué significa? Que tenemos una función que depende de x, que sería esta. Si pusiéramos aquí así f de w igual a 1 sobre dw, sería una función que depende de la variable independiente w. ¿Sí? Y vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Y aquí está. ¿Qué nos dice el ejemplo? Sea f una función con dominio en R tal que f de x, aquí está, f de x es igual a x cuadrada. Para todo x en R, en los números reales, es decir, el dominio de esta función va de, o x va a variar de menos infinito hasta infinito sin tocar ninguno porque son los reales, ¿sí? Dice calcular f de menos 6. F de menos 6 es igual a, lo único que hacemos es sustituimos en donde está x por menos 6 al cuadrado, sería igual a 36. Aquí sería f de raíz de 3 es igual a raíz de 3 elevado al cuadrado es igual a 3 y f de a más b, sustituimos donde esté la x, vamos a sustituir a más b al cuadrado, que sería igual a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrado. ¿Sí? Y nos dice cuál es el dominio, es este. ¿Sí? Dice, ¿y cuál es el contradominio de f? Es decir, el contradominio de la función, pues dijimos que son los valores que va a tomar y, o en este caso f de x, o el resultado. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos valores? Si yo hago un recorrido de los números negativos hasta los números positivos, este resultado siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque elevar al cuadrado cualquier número negativo me da positivo. Entonces el contradominio va a ir desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Y esto es porque aquí si 0 lo elevo al cuadrado va a ser 0, si un número negativo lo elevo al cuadrado, un ejemplo menos 1 va a ser 1 y todos esos valores van a caer en los números positivos.